Muy bien, muy buenas noches, jóvenes. Eh, el día de hoy vamos a continuar con las clases pendientes. En esta sesión vamos a tomar dos puntos que son importantes. Uno de ellas es quemaduras, que vamos a hacer el día de hoy. Y la próxima semana vamos a desarrollar lo que es intoxicación y envenenamientos. ¿Ok? Bien. Buenas noches, Junior. ¿Cómo estás? Bien, entonces empezamos con lo que es el proceso de quemados. ¿Sí? Dentro de lo que son los procesos de las diferentes quemaduras, nosotros vamos a poder tener en cuenta que muchas veces dentro del mismo proceso existen situaciones en las cuales se pueden presentar, ¿no? Como casos de emergencia y que en muchas situaciones directamente vamos a poder encontrar que son inevitables, ¿no? Sin embargo, nuestra función básicamente como parte de lo que es el curso de primeros auxilios es poder evitar que estas situaciones básicamente se comprometan y puedan llevar el riesgo la vida de la víctima, ¿no? Entonces, nosotros directamente lo que tenemos que desarrollar son actividades y pasos de poder evitar las situaciones que vemos en la pantalla. Quemaduras que pueden llegar hasta lo que es primer, segundo, tercer grado, ¿no? Entonces, pacientes que incluso pueden llegar a donde estar deterioro muy grande de la piel y que pueden fallecer en sí, no solo por la quemadura, sino por las infecciones que puedan ocupar dentro de lo que es el proceso esta enfermedad, ¿no? Si nos damos cuenta, por ejemplo, muchas de ellas pueden provocar lesiones de tal magnitud que incluso pueden comprometer el estado fisiológico, el estado hemodinámico del paciente, ¿no? Vemos por acá, ¿no? Otras imágenes. Niños en los cuales, por ejemplo, muchas veces se han encontrado en sus viviendas, encerrados bajo llave, han estado con una velita, se ha caído la vela porque se han quedado dormidos y se quema la casita y bueno, ¿no? Tenemos muchas veces estos resultados, ¿no? Entonces, de cierta manera, imagínense, si en ocasiones, por ejemplo, estamos cocinando, a quien no le ha caído una gota de aceite en la mano y es muy doloroso y después arde y sigue ardiendo, imagínense una quemadura de mayor magnitud, ¿no? Lo doloroso y lo penoso que puede ser, ¿no? En estos casos. Para ello nosotros, por ejemplo, dentro de lo que es este esquema, lo primero que tenemos que recordar es un poco de lo que es la piel. La piel, como bien sabemos, es el órgano más extenso que tenemos del cuerpo, ¿no? Incluso puede llegar a pesar eh, más de 4 kilos, ¿no? Entonces, tenemos nosotros lo que es la situación y si la extendemos en una longitud de unos 2 metros cuadrados, ¿no? Entonces, ahí nosotros vemos ya lo que es la magnitud de este órgano y la importancia que tiene, ¿no? Básicamente, está compuesto por tres partes directamente. La primera que viene a ser la epidermis, ¿sí? La epidermis. Esta epidermis que justamente es esta formación de acá, que la tenemos acá, ¿no? La tenemos acá. Y que justamente es lo que nosotros vamos a poder encontrar como la parte más superficial, ¿no? No tiene vasos sanguíneos, si ustedes se dan cuenta, no tiene nervios, por esa capa solamente atraviesan ciertos conductos, ¿no? En la que nosotros vamos a poder observar, ¿no? Terminaciones nerviosas libres, pero que casi no ocupan mucho proceso de funcionamiento a ese nivel, ¿no? Sin embargo, en la siguiente capa, denominada la dermis, acá sí nosotros encontramos una gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿no? Miren acá, vasos sanguíneos, vasos sanguíneos. Vamos a encontrar también lo que es vasos, vamos a encontrar también lo que es conductos, ¿sí? Conductos, de lo que nosotros vamos a conocer como glándulas sudoríparas. Encontramos también lo que son nervios directamente, ¿no? A unas glándulas sebáceas, que son estas de acá, ¿sí?
Entonces, encontramos terminaciones nerviosas, como ya le mencioné. Entonces, a nivel de la dermis encontramos gran parte de lo que es la formación de irrigación y la formación sensitiva. Por otro lado, en la parte más profunda, que es el tejido subcutáneo, o algunos lo conocen como hipodermis, o tejido graso, ¿no? Contiene abundantes vasos sanguíneos, ¿no? Es bastante irrigado, ¿no? El espesor de la piel básicamente va a variar, ¿no? Va a variar unos 0,04 milímetros, ¿no? Entonces, a 0,01. Entonces, vamos a poder tener en cuenta que esta estructura es delgada, ¿no? Es bastante delgada. Pero, sin embargo, cumple una función, ¿no? Cumple básicamente la función de barrera protectora contra el medio ambiente externo. Es decir, si nosotros, por ejemplo, transgredimos la piel o hay una abertura dentro de ella, van a ingresar rápidamente lo que son microorganismos y pueden provocar cuadros infecciosos, ¿no? Cuadros infecciosos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar, que justamente esta barrera protectora sea transgredida, ¿no? Sea transgredida. Por otro lado, previene la pérdida de líquidos, ¿no? Salvo excepciones, ya sea, por ejemplo, un golpe de calor extremo y por un proceso, por ejemplo, de la termorregulación, empezamos a transpirar, empezamos a sudar, perdemos líquidos, pero justamente es la función de la piel el poder controlar lo que es este proceso de eliminación de líquidos, ¿no? Nos permite ayudar a regular la temperatura corporal, ¿no? Obviamente que si una persona tiene mayor tejido graso, el proceso no que se detiene, ¿no? Que es un poco más difícil, sino que simplemente vamos a encontrar que participa dentro de lo que es el proceso de la termorregulación, ¿no? En el plano dérmico contiene terminaciones nerviosas, como ya les mencioné, básicamente a nivel de la dermis, que conducen estímulos al cerebro, ¿no? Esto muchas veces nosotros lo vamos a conocer como lo que es un arco reflejo, ¿no? Vamos a poner acá, arco reflejo. Nosotros, por ejemplo, dentro de lo que es el sistema nervioso, imagínense, por ejemplo, por acá, encontramos a una persona, boca, su cuello, ¿sí? Y acá encontramos su dedo, ¿ok? Este es su brazo, ¿sí? Acá encontramos lo que es el cerebro, o la masa encefálica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder encontrar acá? Normalmente, por ejemplo, si acá encontramos un estímulo, las mismas sensaciones nerviosas que encontramos y en mayor cantidad a nivel de las yemas de los dedos, llevan una información directamente hacia el cerebro, ¿no? A través de lo que son las vías aferentes, ¿no? Son puntos nerviosos aferentes, ¿ok? Pero ¿qué sucede? El cerebro va a analizar lo que es ese tipo de estímulo y nos va a brindar lo que es una respuesta, pero directamente a un órgano efector. ¿Cuál vendría a ser directamente este órgano efector? Los músculos. Los músculos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una aguja y me pincho con la aguja el dedo, la información inmediatamente va a viajar a nuestro cerebro. Vías aferentes. Por los nervios o vías eferentes, esta información va a retornar hacia un punto en el cual nos va a provocar una reacción, que es el músculo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros inmediatamente? Retiramos el miembro, no retiramos la extremidad. Eso viene a ser el arco reflejo, ¿no? Y es lo mismo en toda situación de estímulos, ¿no? Por lo tanto, nosotros debemos tener en cuenta siempre el mantener la piel, que se mantenga hidratada, que se mantenga lo más compacta y resistente posible, ¿no? Que se mantenga íntegra, sobre todo, porque incluso la picadura de un insecto ya está transgrediendo la piel. Y nosotros incluso al rascarnos podemos ingresar bacterias y se pueden provocar infecciones, ¿no? Entonces, tener bastante cuidado con eso. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, que las quemaduras, bueno, es una patología, una enfermedad bastante frecuente, ¿no? ¿Quién no se ha quemado? Ya sea con aceite, cuando se han ido a la playa, ¿no? Es un tipo de quemadura, ¿no?
puede ser hasta grave, dependiendo del grado, dependiendo de la profundidad, dependiendo de la extensión. En algunos casos, incapacitante, es decir, la persona no va a poder realizar sus actividades diarias de manera normal, ¿no? Y puede estar provocado y producido por agentes físicos, químicos, biológicos, ¿no? Que vamos a ir viendo más adelante. ¿Cuáles van a ser las principales causas? ¿Cuáles son las causas que normalmente vamos a poder encontrar que pueden provocar estas quemaduras, ¿no? Uno, que pueden ser los accidentes domésticos, ¿no? De repente una quemadura con aceite, una quemadura con agua caliente, ¿no? ¿En qué nosotros vamos a tener que ir tratando y observando cómo evitar que esta quemadura aumente, ¿no? Aumente. Por ejemplo, de tráfico, ¿no? De tránsito, donde pueden provocarse ya por efectos de combustión, laborales, dependiendo de lo que se encuentren realizando como parte del trabajo, ¿no? Tener en cuenta que hay que identificar inmediatamente para poder disminuir las enfermedades y sus complicaciones, ¿no? Hay que diferenciar las quemaduras a nivel local, ¿no? Por ejemplo, esta es una quemadura que vamos a poder encontrar incluso que se considera de segundo grado. Esta también, una quemadura de segundo grado, incluso hasta inicios tercero, porque algunos clasifican 3.1 y 3.2, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a poder encontrar estas situaciones dentro de lo que es el proceso de las quemaduras. Básicamente, ¿qué viene a ser una quemadura? Es una lesión, ¿no? Que va a transgredir la continuidad de la piel, ¿no? Y que tiene diferentes agentes, ¿no? Térmicos, que puede ser el agua caliente, aceite caliente, pueden ser eléctricos, por ejemplo, están enchufando, les pasa la corriente, puede provocar una quemadura, ¿no? Radiantes, como cuáles, por ejemplo, tienen lo que son los rayos solares, ¿no? Químicos, algunos ácidos, ¿no? Que vamos a poder tener en cuenta, ¿no? Y biológico, toxinas, ¿no? Que pueden incluso llegar al nivel de la piel y que pueden provocar algunas quemaduras, ¿no? Entonces, el proceso de una quemadura puede ir desde una eritema, ¿sí? De un eritema, es decir, una zona enrojecida, inflamada, dolorosa, ¿no? Hasta la destrucción completa de la piel, ¿no? Completa de la piel. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder observar en este caso? Por ejemplo, esta es una mano en la cual, si nosotros observamos, hay un tejido que se ha desplazado, ¿sí? Es decir, acá nosotros ya vamos a encontrar dolor. Entonces, vamos a poder observar que ya no es a nivel de la epidermis, ¿no? Es a nivel de la dermis. No puede ser a nivel de la hipodermis o tejido graso porque se visualiza fácilmente por una coloración media amarillenta, ¿no? Media amarillenta. Entonces, esa viene a ser una quemadura que se observa a nivel de la dermis, pero si ustedes se dan cuenta, la piel está recogida. Quiere decir que acá ha habido una ampolla, un flictema, que nosotros lo vamos a conocer así. Un flictema. Toda presentación de flictemas ya lo estamos considerando como una quemadura de segundo grado, ¿sí? Como una quemadura de segundo grado. Entonces, para poder ir adelantando un poco lo que es el proceso de la clasificación de las quemaduras. Vemos acá. Entonces, para poder tener en cuenta lo que es en sí un proceso local, tiene lo que es fases, ¿no? En la primera vamos a encontrar un área eritematosa, ¿no? Lo que se denomina un hiperemia, un aumento a nivel del calor de la zona. Se cura fácilmente, ¿no? Es a nivel de local, incluso lo podemos observar fácilmente cuando ustedes se van a la playa, se empiezan a enrojecer a nivel de ciertas zonas, ¿no? Entonces, es una quemadura de primer grado. No se han formado flictemas, no se han formado ampollas, ¿no? Sin embargo, después del proceso de la hiperemia, encontramos una etapa de éstasis. ¿Qué sucede en esta etapa de éstasis? Los vasos sanguíneos que nosotros encontramos a ese nivel se dilatan, ¿no? Básicamente a nivel de lo que es la microvascularización, ¿no? Zona de los capilares, obra. Se dilatan, empiezan a formar trombos, ¿no? Si este es el vaso sanguíneo, los trombos empiezan a presentarse
en forma de coágulos dentro de lo que es el torrente sanguíneo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando esta zona empieza a llenarse de estas formaciones trombóticas? No llega oxígeno a nivel de los tejidos. ¿Y qué pasa con estas células? Empiezan a morir, formando un proceso denominado necrosis, ¿no? Necrosis. Pero que puede ser tratado a tiempo, ¿no? Con anticoagulantes y mejora lo que es el proceso de la perfusión. Pero sin embargo, cuando el proceso ya está más avanzado y la obstrucción se completa, vamos a poder encontrar que ya existe una necrosis coagulativa y en la zona se forma una coloración negruzca, ¿no? Negruzca, que empieza de manera centrífuga, ¿no? Desde el centro hacia la parte externa, ¿no? Hacia la parte externa. Entonces vemos acá lo que es el proceso de las alteraciones a nivel local, producto de lo que es un proceso de quemadura. Está en tres fases. Empieza con lo que es la hiperemia, continúa con el éxtasis y termina con lo que es la necrosis coagulativa, ¿no? Necrosis ya sabemos que es por la muerte celular y coagulativa por la causa misma que forma la necrosis, no por la formación de coágulos, que cuando se produce una obstrucción completa ya del sistema, vamos a poder encontrar que ya inicia lo que es la necrosis, ¿no? Vemos acá. Nosotros vamos a poder tener en cuenta que dentro de lo que es las quemaduras directamente, existen formas de cómo nosotros poder identificar lo que es el porcentaje de extinción, ¿no? Y para ello nosotros vamos a poder encontrar una, unos parámetros en porcentaje a cada uno de los sistemas, ¿no? De los sistemas, y que vamos a poder identificarlo. Vamos a ir viéndolo paso a paso. Pero sin embargo, nosotros acá nos evocamos a lo que es un proceso denominado SIRS, ¿no? ¿El SIR qué viene a ser? El SIR básicamente es, son siglas en inglés, Systemic Inflammatory Response Syndrome, ¿no? Básicamente participa en lo que es el proceso inflamatorio como parte de respuesta sistémica, ¿no? Que puede ser local, puede ser general, ¿no? Y que justamente participe dentro de lo que es el proceso de la quemadura. Pero sin embargo, nosotros vamos a poder encontrar que existen dos alteraciones sistémicas muy importantes. Uno que viene a ser el proceso hemodinámico y el otro que es el proceso respiratorio, ¿no? ¿Cómo consideramos el proceso hemodinámico? Básicamente, se puede presentar dentro de las primeras 36 horas, ¿no? ¿Con qué? Con un edema generalizado. La persona cuando se quema un gran porcentaje de lo que es el cuerpo, ¿sí? Vamos a poder encontrar que las zonas empiezan a alterar su proceso hemodinámico. Aumenta lo que es la permeabilidad capilar. ¿Qué quiere decir? Acá yo tengo, por ejemplo, un vaso sanguíneo. Acá yo tengo fluyendo lo que es la sangre y el volumen de fluidos. Hablamos de lo que es aumento de la permeabilidad, ¿no? Cuando los fluidos, no solamente de los vasos sanguíneos, sino también a nivel linfático, sobrepasan lo que es esas paredes de los capilares. ¿Por qué? Porque aumenta la permeabilidad, permite la salida en grandes cantidades de fluidos líquidos a nivel de lo que es las zonas intradérmica y subdérmica, es decir, a nivel de lo que es debajo de la piel. De tal manera que al momento que llega este volumen por debajo de la piel, ¿qué sucede? Empieza a producirse una hinchazón que nosotros lo vamos a conocer como edema, que básicamente viene a ser la acumulación de líquido por debajo de la piel. Y ya saben que es por un aumento de esta permeabilidad, ¿no? Ahora, dependiendo de la extensión, puede ser generalizado, es decir, rostros, cuello, tórax, brazos, piernas. Ahora, ¿qué sucede? Como el líquido está saliendo de los vasos sanguíneos, que es justamente la zona por donde tiene que circular este volumen o este fluido, ¿qué sucede? El volumen empieza a disminuir, provocando un proceso denominado hipovolemia, es decir,
una disminución del volumen de fluidos y líquidos a nivel del torrente sanguíneo. Y con esto vamos a poder tocar de repente lo que ya en clases anteriores vimos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando disminuye lo que es el volumen de fluidos y líquidos a nivel intravascular? Se produce lo que conocemos como un estado de shock. En este caso sería un shock hipovolémico, ¿no? Por lo tanto, tenemos que administrar fluidos y líquidos a este paciente, ¿no? Administrar fluidos y líquidos a este paciente. Dependiendo de lo que es las funciones vitales que nosotros ya conocemos, ¿no? Por otro lado, tenemos el proceso respiratorio, ¿no? En este proceso respiratorio puede provocar la muerte de manera inmediata y básicamente por tres tipos de lesiones. Uno, que es la térmica, otro que es la inhalación y otro que viene a ser el proceso endógeno. ¿Cómo es así? A nivel térmico estamos hablando de las temperaturas altas que se pueden provocar durante el proceso del incendio y que puede provocar cuando nosotros inhalamos ese aire completamente caliente y que también va a lesionar la mucosa a nivel de las vías respiratorias, también provoca un edema, ¿no? ¿Un edema de dónde? De la vía aérea. Entonces, si acá yo tengo, por ejemplo, ¿no? La cabeza, mi boquita, ¿sí? Acá está la lengua. Encontramos acá lo que es la laringe, la tráquea a nivel del cuello. ¿Qué sucede? Cuando nosotros inhalamos este aire caliente, ¿no? Va a ingresar por las fosas nasales, va a provocar inflamación a nivel primero de lo que es la mucosa nasal, a nivel faríngeo, y cuando ingresa lo que es la zona laringea, que es esta de acá, va a provocar un edema en donde se va a obstruir lo que es este conducto por la inflamación que se produce. Y si se obstruye, no va a permitir el paso del aire. ¿Y qué va a suceder? La persona puede morir por un cuadro de asfixia. Segundo, por la inhalación de CO2, ¿no? Inhalación de CO2, es decir, ese humo que se produce por el producto de la combustión a nivel de un incendio, ¿no? Produce cefalea, arritmia, puede llegar a convulsiones y por último un estado de coma en el paciente. O un estado de inconsciencia profunda, ¿no? Inconsciencia profunda. Por último, tenemos lo que es un proceso endógeno, ¿no? A nivel de los pulmones, ya se respiró todo ese aire caliente, se respiró todo ese vapor, se respiró lo que es incluso las partículas de hollín que vamos a poder encontrar, inflamando la zona de la mucosa y puede provocar un síndrome de distrés respiratorio agudo en el paciente, ¿no? No va a poder respirar adecuadamente, va a tener problemas de hipoxia, va a tener problemas de taquipnia, ¿no? Y se le tiene que administrar oxígeno de manera inmediata. Entonces, estas son las formas en las cuales vamos a poder encontrar que se llega a alterar eh, los sistemas a nivel corporal por un proceso básicamente de un incendio, ¿no? Por otro lado, tenemos las alteraciones inmunológicas como respuesta a lo que es el proceso de las alteraciones que tenemos, sobre todo inflamatorias, ¿no? Y puede provocar una muerte retardada, es decir, no es una muerte de manera inmediata, pero que sí se altera dentro de lo que es el proceso. No es muy frecuente, pero se observa. Procesos renales son insuficiencia renal, más que todo por el proceso del shock hipovolémico, ya que al no haber o disminuir el volumen sanguíneo, disminuir el volumen de fluidos, los riñones tienden a provocar lo que es un proceso de insuficiencia. ¿Por qué? Porque simplemente ya no va a haber una cantidad de fluidos requiriendo lo que es el proceso de filtración, ¿no? Dañando incluso lo que es los procesos de los capilares, los procesos de intercambio, los procesos de filtración, valga la redundancia, ¿no? A nivel hematológico, de igual manera, vamos a encontrar una alteración porque hay disminución de fluidos líquidos, incluso puede haber procesos denominados de hemólisis, ¿no? Directamente que pueden provocar incluso un retardo de lo que es el proceso de cicatrización de heridas del paciente. Procesos metabólicos, procesos digestivos, pero de menor cuantía, ¿no?
Acá tenemos nosotros lo que es una clasificación, básicamente. Tenemos, de acuerdo a lo que es su profundidad, que la clásica común es primer grado, segundo grado, tercer grado. Algunos consideran hasta un cuarto grado cuando llega hasta lo que es el tejido óseo profundo, ¿no? Incluso algunos consideran segundo grado superficial profundo, tercer grado superficial profundo, ¿no? Pero básicamente recuérdense estas tres primeras. Primero, segundo y tercer grado. La otra clasificación de las quemaduras es por su extensión. Una por la regla de los 9, en la cual vamos a poder brindar lo que es un porcentaje de cada parte del cuerpo. Se reconoce que un 50% de quemadura a nivel corporal ya no es muy compatible con la vida y hay un mayor riesgo de morir, ¿no? Por otro lado, la otra regla del 1 o de la palma de la mano. Es decir, ustedes observen su palma de la mano. Imagínense que toda la extensión de la palma de la mano es 1%. Entonces, si ustedes ven una persona con quemadura, obsérvense cuántas palmas cubre. Y eso va a ser el porcentaje que se va a tener de acuerdo a lo que son las quemaduras, ¿no? Y se vienen a hacer las dos clasificaciones que tenemos. Esta es la más común que vamos a observar. La de primer grado, que es básicamente a nivel de la epidermis, no hay secuelas histológicas, que incluso se pueden provocar por golpes de calor, incluso hasta hay personas que en época de verano van al mercado con su polito, inmenso sol, regresan y ya se quemaron a nivel del cuello, parte de los hombros o los brazos, ¿no? Es una quemadura de primer grado. Una quemadura de segundo grado ya abarca lo que es la epidermis y la dermis. Es decir, ya vamos a poder encontrar incluso, miren, la formación de lo que nosotros vamos a conocer como flectemas o ampollas, ¿no? ¿Tiene secuelas histológicas? Sí puede haber una despigmentación, pero que evitando lo que es el sol o la iluminación muy fuerte, puede empezar a restablecerse. Y justo lo que les mencionaba, ¿no? Hay dos tipos, una que es superficial y otra que es profunda, ¿no? Pero básicamente la presencia de los flectemas ya es característica de una quemadura de segundo grado. Y cuando es de tercer grado, es todo el espesor de la piel, ¿no? Llega hasta la parte de lo que es la zona de la hipodermis, ¿no? Y justamente ahí viene lo que es la de tercer grado, que la de cuarto grado, que algunos lo clasifican, y que puede llegar hasta lo que es el hueso. Otros dentro de su clasificación menciona tercer grado, que es una zona chamuscada, oscura, negruzca, que ya incluso llega hasta lo que es la zona muscular y la zona ósea, ¿no? Vemos acá, ¿ven? Miren, una que es primer grado, hay solamente un eritema, un enrojecimiento en la zona, ¿no? Que con el tiempo ya se puede ir desfoscelando a nivel de lo que es solamente la parte de la dermis. No hay mayor complicación, hay un dolor leve, ¿no? Se cura en unos 5 días, básicamente. La de segundo grado, como ya saben ustedes, llega a lo que es la epidermis. En la dermis se forman lo que es los llamados flectemas, así lo vamos a conocer, los flectemas o ampollas. Su tiempo de curación es en unas 3 semanas. Acuérdense de estos números. Básicamente hay dolor. ¿Por qué? Porque ya abarcan lo que es la dermis. Y saben ustedes que hay tejido con terminaciones nerviosas, ¿no? Cuando es un proceso superficial, hay un dolor incluso con el aire del ambiente, ¿no? Cualquier molestia que sobrepasa por encima provoca el dolor. Sobre todo cuando estos flectemas se han roto, ¿no? Y se han desfacelado y se han eliminado la piel. Cuando es profundo ya es menos doloroso, ¿no? Que la primera. En la de tercer grado ya hay signos específicos, ¿no? Hay unas zonas blanquecinas, ¿no? O marrón oscuro, que ustedes, hay un signo más que es apergaminado, que justamente ya es una forma indolora. Incluso van a poder encontrar que con el tiempo se empieza a observar lo que es necrosis. ¿Por qué? Porque esa zona con necrosis básicamente ya ha producido lo que es una lesión incluso de los nervios. Entonces, si no encontramos nervios que se pueda visualizar, que podamos encontrar, ya el dolor no existe, ¿no? A menos que todavía encontremos que en las zonas aledañas exista no solamente quemadura de segundo grado, sino también de primer grado, donde sí se va a producir lo que es el proceso del dolor.
Y acá vemos los tres, ¿no? Primer grado, segundo grado y tercer grado. Importante, la quemadura presenta un carácter dinámico. O sea, quiere decir que aún pasando horas, puede seguir profundizándose el proceso de la quemadura si es que no se trata a tiempo, que dura un promedio de unas 48 a 72 horas. Acá tenemos otra clasificación. De acuerdo a su profundidad, tenemos primer grado, como ya saben ustedes, a nivel de lo que es la epidermis. Segundo grado tenemos la dermis, que puede ser superficial y puede ser profunda. Y la de tercer grado, nivel subdérmica o epidermis, que también puede ser superficial y profunda. Por otro lado, tenemos una clasificación de acuerdo a lo que es el tipo de agresor, ¿no? Si es térmico, puede ser una llama directa en la candela, el fuego, sobre todo cuando estamos cocinando. Pueden ser sólidos a altas temperaturas. De repente estamos cocinando y nos topamos con lo que es la olla caliente, ¿no? O la sartén caliente. Temperatura, los líquidos de alta cantidad, de alta temperatura, por ejemplo, puede ser el agua hirviendo, puede ser el aceite, ¿no? Las temperaturas es una, bueno, parte de lo que es el proceso de quemadura, ¿no? Que es una escaladura que pueden llegar a formar, más que todo por un proceso de fricción. Pueden ser eléctricas, ya sea de tipo atmosférico, industriales, incluso terapéuticos, químicas como los ácidos alcalis, radiación, sol y radiación ionizante. Entonces tenemos diferentes agentes que pueden provocar lo que es una quemadura directamente, ¿no? Y la gravedad, que puede estar clasificado básicamente en lo que es grave, moderadas y leve, ¿no? Ya saben ustedes que podemos incluso considerarlas como primer grado, segundo grado y tercer grado de acuerdo a lo que es la clasificación. Acá tenemos un ejemplo que pueden ser térmicas, el sol directamente, ¿no? El fuego directo o simplemente líquidos calientes. ¿Ven? Y lo que bastante sucede, ¿no? Está la olla hirviendo, están los niños jugando, ¿no? O incluso pueden meter la mano dentro de lo que es el recipiente cuando está hirviendo y puede provocar quemaduras, ¿no? Quemaduras de gran magnitud. Por otro lado tenemos lo que son las químicas, sustancias químicas, los ácidos, por ejemplo, alcalis, eléctricas, por eso es importante tener bastante cuidado con las tomas corrientes, sobre todo si hay niños pequeños, ¿no? Y por radiación, por ejemplo, el sol, o de repente estas cámaras que son para bronceado y que pueden estar a altas temperaturas, ¿no? Que también pueden provocar lo que son quemaduras, ¿no? Quemaduras. Conocemos ya esta clasificación, quemadura de primer grado, que a nivel de lo que es la epidermis, quemadura de segundo grado a nivel de la dermis y quemadura de tercer grado a nivel de lo que es la hipodermis, ¿no? Básicamente. Bueno, nosotros encontramos y clasificamos según clínica a lo que son estas quemaduras, ¿no? La de primer grado básicamente sabemos que es a nivel de la epidermis, ¿sí? La reconocemos porque hay un enrojecimiento, un eritema en la zona, ¿no? Como lo que nosotros encontramos, por ejemplo, a nivel de lo que es las quemaduras solares. Pero en algunas ocasiones ya se profundizan un poco más y provocan dolor, ¿no? No se forman flictemas, pero cuando ustedes regresan de la playa al día siguiente está enrojecido y no quieren que nada la toque, ¿no? Ni siquiera el polo o la camiseta que se ponen. ¿Por qué? Porque es doloroso. En algunas ocasiones pueden provocar hinchazón o inflamación en la zona sin llegar a los flictemas, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que es de segundo grado, que ya sabemos la formación de las ampollas o los flictemas, básicamente por esto se caracteriza más. Pero también hay enrojecimiento, hay dolor, hay hinchazón, como en el caso anterior. Pero acá ya existe presencia de lo que son los flictemas. Y en el tercer grado vamos a encontrar destrucción de la extensión de la piel y lesiones no dolorosas en algunos casos, ¿no? Por un proceso de necrosis de la misma zona. ¿Ven? Y observen acá, miren, ¿no? ¿Quién en algún momento no ha sufrido este tipo de quemadura, ¿no? Una quemadura solar. Primer grado superficial, que puede ser una piel roja, dolorosa, porque no quieren ni siquiera que lo toquen, ¿no? Obviamente que es la epidermis la que se ha dañado. No hay ampollas o flictemas en primer grado, acuérdense. No hay destrucción de tejido todavía, normalmente por el sol. Y bueno, sanan entre 5 a 7 días, que es lo común que le dan como parte de tiempo para su recuperación.
Vemos acá, ¿no? Quemaduras de primer grado. Primer grado, no hay formación de flictemas. Puede haber pequeños desprendimientos, ¿no? Desfacelamientos de la piel, pero no se han formado por ampollas, ¿no? Observemos acá, ¿no? Mantener la piel fresca, hidratada, básicamente, si es posible en todo momento, ¿no? Cuando hablamos de lo que es una quemadura ya de segundo grado, básicamente encontramos lo que es el espesor de la piel, ¿no? Vamos a ir un poco más allá. Sabemos muy bien que se ha dañado lo que es el proceso de la dermis y la epidermis, ¿sí? Puede ser superficial y profundo. A nivel de lo que es la dermis, por ejemplo, acá tenemos la piel, ¿sí? Acá está el tejido celular subcutáneo, ¿no? A nivel de la piel, nosotros, por ejemplo, tenemos acá, saben ustedes qué es la epidermis. Acá tenemos la epidermis y acá tenemos lo que es la hipodermis. Pero en lo que es la dermis, vamos a poder encontrar que existe lo que es una división de una superficial y profunda. Este de acá viene a ser la dermis papilar, ¿no? La dermis papilar. Y esta es la dermis profunda, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poder encontrar muchas veces que existe lo que es una quemadura a nivel de la epidermis y la dermis papilar. Entonces, viene a ser una quemadura, por ejemplo, de segundo grado superficial. Pero si ya encontramos rasgos o formaciones blanquecinas, ya estamos llegando a lo que es la parte profunda. Entonces, sería lo que es un proceso de quemadura de segundo grado profundo, ¿no? Profundo. Sin embargo, cuando nosotros encontramos lo siguiente. Si es superficial, la piel está roja, húmeda, dolorosa y existen lo que son las ampollas. Estas de acá, ¿no? Esas vienen a ser las ampollas que corresponden a ser los flictemas, ¿no? Acá ya se ha desfacelado. Está aparentemente en la mano de un niñito, que lo más común es con agua caliente, ¿no? Con bastante cuidado, evitando que se infecten estas zonas, ¿sí? Sana entre 14 a 21 días. Cuando es una quemadura pero profunda, la piel ya se da de una coloración blanquecina, seca, también hay ampollas, ¿no? Y sana entre 3 a 6 semanas, demora un poco más, ¿no? Pero ya la zona es blanquecina, ¿no? Hay ampollas, pero hay partes blancas. Ahí encontramos lo que es la diferencia entre lo que es una quemadura de segundo grado superficial y una quemadura de segundo grado profundo. Acuérdense sobre todo lo que es el tiempo en el cual se recupera, ¿no? La superficial, si le quieren poner entre 2 a 3 semanas. Y la profunda entre 3 a 6 semanas, ¿no? Listo, con eso ya nosotros nos damos una idea. ¿Ven? Acá observamos lo que es una quemadura de segundo grado. A ver, ¿quién me dice? ¿Será segundo grado superficial o segundo grado profundo? Según lo que hemos visto. ¿Segundo grado superficial o segundo grado profundo? Esta, por ejemplo. Esta sería la primera. Esta sería la segunda. Perdón. La segunda y esta sería la tercera. En la primera sería una de segundo grado superficial o profundo. A ver, vamos a llamar uno por uno. A ver, ¿está Alexandra? Sí, profesor. A ver, Alexandra, en la número 1, les hago recordar nuevamente. Normalmente encontramos dos tipos de quemadura de segundo grado. En la superficial, que hay formación de flictemas y ampollas. Y en la profunda, hay flictemas y ampollas, pero hay placas blancas, blanquecinas. Entonces, teniendo lo que es ese concepto, la número 1 será una quemadura de segundo grado superficial o profunda. Superficial, doctor. Superficial, ¿no? Hay ciertos rasgos blanquecinos, pero que no se aprecian, pero normalmente es de segundo grado superficial. En la número 2, ¿será superficial o profunda? A ver qué me dice. Dime. Una de segundo grado, profunda porque hay ampollas también. Claro, segundo grado, pero ¿será superficial o profunda en la número 2? Profunda. Profunda porque ahí hay placas blanquecinas, ¿no?
Y hay zonas medias blanquecinas que se van asomando, porque incluso en algunas zonas vas a poder observar que son mucho más notorias. Y en la número 3, bueno, ya es mucho más clara, ¿no? Es una de segundo grado superficial, pero que observamos siempre lo que es la presencia de ampollas o flictemas en la zona, ¿no? Continuamos. Miren esta, ¿no? Esta ya es una de tercer grado. Abarca la mayor proporción de la piel. Como ustedes saben, ya en la tercer grado existe lo que es un proceso que afecta la epidermis, la dermis, la hipodermis, ¿no? Incluso tejido necrosado, que ya saben ustedes muy bien, que es una necrosis. ¿Quién se acuerda? ¿De qué tipo? A ver, les pregunto. ¿Es un tipo de necrosis isquémica? ¿Es gaseosa o coagulativa? Vimos en la segunda imagen. ¿Es un tipo de necrosis isquémica, gaseosa o coagulativa? A ver. Lady. ¿Estará Lady por ahí? Lady Araujo. A ver. Luz Quirós. Doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver. Este es un tipo de quemadura, ¿sí? Y ha provocado una necrosis. Es un tipo de necrosis isquémica, gaseosa o coagulativa. Eso lo vimos y lo repetí 2 veces, ¿ah? En lo que es la segunda, tercera diapositiva. Habíamos hablado que justamente se forman obstrucciones en los vasos sanguíneos que no permitían el oxígeno por la formación de coágulos dentro de los mismos, ¿no? Entonces, sería una necrosis isquémica, gaseosa o coagulativa. Coagulativa. Coagulativa, ¿no? Coagulativa. Ese es el tipo de necrosis que se produce. Porque justamente acuérdense que las quemaduras alteran el proceso de la coagulación, impidiendo lo que es la irrigación de la zona, y al no llegar oxígeno a los tejidos, las células mueren y forman el estado necrótico que ustedes observan, ¿no? Muy bien. Entonces, observamos acá lo que es la piel carbonácea, ¿no? Como carbón, chamuscada. Hay zonas blancas en las mismas. No hay sensación de dolor. Ojo, acuérdense bien. No hay sensación de dolor. Si yo les pregunto en el examen, quemadura con zona necrosada, presenta dolor intenso, ¿verdadero o falso? ¿Qué me ponen? ¿Qué me anotarían? Falso. Falso, porque muy bien, falso, porque en la zona no hay dolor. En una zona necrosada no hay dolor porque ya están lesionados los nervios, ¿no? Por eso acá abajo estamos observando terminales nerviosos destruidos, ¿no? Y la piel solamente se sana ¿con qué? Con trasplantes, ¿no? Injertos que se le llama, ¿no? Injertos. Muy bien. Vemos acá, miren. Entonces vemos acá lo que es el tipo de quemadura, es una quemadura de tercer grado, ¿eh? Una zona ya que está chamuscada. ¿Ustedes han visto alguna vez cómo se ha quemado, cómo se quema lo que es el cuero del chancho? Cuando recién lo están cocinando, es igual, ¿no? Miren cómo está lo que es la piel, ¿no? Ojo que muchos de los injertos son de piel del chancho, ¿ah? Así que la comparación no es indistinta. Entonces, miren cómo está la piel. Está bastante chamuscada, hay zonas necrosadas, ¿no? Zonas blancas, ¿no? Justamente por el proceso de la necrosis. Miren, esto viene de la inflamación. ¿Se acuerdan que hablamos en un momento de lo que era el edema? La acumulación de líquido a nivel de los tejidos, ¿eh? Miren. Igual, observamos acá, ¿no? Y en muchos casos es tanto el proceso del edema que la piel se rompe. Se rompe. ¿Por qué? Porque la piel empieza a endurecerse. Pierde su proceso de hidratación, pierde su proceso de elasticidad. Y al aumentar la presión interna para un proceso de enema, esta pierde la resistencia y se rompe. Y vamos a verlo más adelante, ¿no? Observen, en este paciente, por ejemplo, tiene una zona nasogástrica,
que es para el proceso de alimentación. Está respirando por un tubo, ese es un tubo orotraqueal, ¿sí? Igual manera, miren acá, este es un tubo orotraqueal para brindar lo que es el oxígeno al paciente, ¿no? Esta es la zona nasogástrica que sirve para lo que es el proceso de la alimentación del mismo, ¿no? Hasta ese grado llegamos, ¿no? De igual manera, ¿no? Estos de acá son electrodos que sirven para lo que es el monitoreo. Lo conectan a una máquina para poder ver su frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, ¿no? Saturación de oxígeno, ¿no? Entonces, esos son los casos severos de las quemaduras, ¿no? Este es un cuarto grado de daño músculo-esquelético, ¿no? Se extiende al tejido subcutáneo, hueso, músculo y las fascias de los músculos, ¿ven? Observen ustedes acá, zona chamuscada, pero acá ya hay una abertura. Y eso es lo que yo les mencionaba. La piel pierde humedad, pierde elasticidad, empieza a aumentar lo que es el edema dentro de lo que es la cavidad del miembro, y es tanta la fuerza que transgrede lo que es la piel, ¿no? El tejido está necrosado, ¿no? Necrosado. La profundidad inicial puede aumentar en las primeras 24 o 48 horas, ¿no? Debido al edema que causa la isquemia dérmica, ¿no? Es decir, la presión que se ejerce comprime también los vasos sanguíneos que aún quedan sanos. Al comprimirlo, disminuye la irrigación. Es como cuando ustedes pisan una manguera y no sale el agua, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces, no llega irrigación a los tejidos y también se necrosa. Doctor, entonces, por el proceso de la necrosis de los coágulos, no solamente se produce la necrosis, no, también por el proceso del edema que comprime y forma lo que es una isquemia, ¿no? Una isquemia. Entonces, básicamente de cuarto grado es porque justamente llega a músculo y llega a esqueleto, ¿no? Llega a esqueleto. Vemos acá, ¿ven? Observen, ¿no? Las zonas necrosadas, ¿ven? Se observan parte de los órganos internos, músculo, ¿no? Algunos tendones, ¿no? Parte de lo que es proceso de quemadura, ¿no? Y que muchas veces, al parecer en este caso, puede haber sido por puntos eléctricos, ¿no? Normalmente cuando una persona tiene que quemarse por electricidad, la electricidad ingresa por un punto y busca puntos de salida por otro lado. Y al momento de salir, sale transgrediendo la piel, como si fuera un rayo. Y toda esa zona, por donde ha salido, queda chamuscada, queda negra, necrosada y abierta, ¿no? Por el proceso de lesión. Observen acá, ¿no? La otra parte de la piel, ¿no? Observen la zona necrosada. La piel está como chamuscada, acartonada, ¿no? Completamente, ¿no? Igual acá, miren acá. Acá, si ustedes observan, el proceso del edema ha sido tan fuerte que ha transgredido lo que es la piel acartonada y la ha roto. La ha reventado, como dirían algunos, ¿no? Se ha reventado, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces, acá resumiendo lo que es un poco lo que es el proceso de la clasificación de las quemaduras, primer grado, segundo grado, tercer grado, y ya saben ustedes que hay uno de cuarto grado también, que llega a lo que es la zona de los músculos y llega a la zona de lo que es el hueso, ¿no? Tiene lo que es la laringe, acá está la tráquea, acá encontramos lo que es la primera porción de la tráquea. Esta zona de acá es la que se dematiza, impidiendo lo que es el paso del aire a los pulmones y el paciente puede llegar a morir asfixiado, ¿no? Acá, observen acá hay otra quemadura, miren, alto voltaje, ¿qué ha pasado? Es posible que por su manito haya ingresado o por alguna parte del cuerpo haya ingresado lo que es fluido eléctrico y por esta zona ha salido en forma de rayo, ¿no? Ha salido. Entonces, ha tenido que salir por una parte del cuerpo y revienta la piel. Por otro lado, tenemos acá lo que es básicamente una quemadura de tercer grado también, ¿no? Y hay tercer y cuarto grado de este nivel, ¿no? Y que nosotros vamos a poder encontrar. Entonces, tenemos que considerar diferentes pautas. Primero, lo que es la extensión, que ya nosotros estamos observando. A partir básicamente de lo que es el proceso de la extensión y de la profundidad, ¿no? Y acá tenemos en cuenta la profundidad de la quemadura, sea de primero, segundo, tercero e incluso hasta cuarto grado. La localización
Cuando es en el rostro y cuando es genital, se consideran de gravedad. Ojo, acuérdense de eso. Rostro y genitales se consideran de gravedad. La edad del paciente. No es lo mismo una quemadura que cubre el rostro o el tórax en un recién nacido o un niño que en un adulto joven o en un anciano, porque son diferentes porcentajes de proporción. Alguna enfermedad asociada, ¿no? De repente tienen un proceso inmunológico disminuido, ¿no? De repente por ahí encontramos que el paciente tiene algún tipo de enfermedad bacteriana que pueda provocar alteraciones en este proceso, ¿no? El mecanismo de producción de repente ha sido por fluido eléctrico, agua caliente, aceite, químicos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso. Y establecer el índice de gravedad. Vemos acá. Y esto es lo que nosotros ya habíamos visto, ¿no? Habíamos visto. Tenemos por su profundidad de primer grado, que ya sabemos que es un aspecto enrojecido. Hay un eritema, es decir, está enrojecido, hay dolor, inflamación, pero no hay flictema, ¿no? Por eso no hay un exudado, no hay un líquido que encontremos ahí y tampoco hay ampollas. En las quemaduras dérmicas de segundo grado, por ejemplo, la superficial, ya sabemos que hay flictemas o hay ampollas, ¿no? Se dice que son exudativas, ¿por qué? Porque muchas veces estos flictemas se rompen y eliminan un líquido, ¿no? Que es un tipo de suero. Hiperémicas, ¿por qué? Porque están enrojecidas en la zona, ¿no? E incluso encontramos que hay presencia de los folículos pilosebáceos, es decir, todavía hay el vello, ¿no? Todavía hay vello. Pero en las profundas, ya se extiende a lo que es, como su mismo nombre indica, la capa profunda de la dermis. En algunas ocasiones no forman ampollas, dependiendo de las zonas, porque muchas veces pueden combinarse, segundo, profunda y superficial, ¿no? En algunas zonas hay ampollas, en otras no. Hay exudados, está hipertérmico, está caliente, hay dolor, y sí afecta el folículo pilosebáceo, es decir, no hay vellos, ¿no? No hay vellos. Pero también hay una característica que se pueden apreciar zonas blanquecinas en la parte profunda, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos agregar eso. En la de tercer grado también encontramos superficial y profunda, pero ¿cómo la vamos a poder diferenciar, ¿no? Son indoloras en la superficial. Puede haber un aspecto carbonáceo, es decir, negruzco, y un blanco nacarado, así como vimos en la anterior, ¿no? Por ejemplo, en esta de acá, ¿no? Nos vamos a ir acá, por ejemplo, ¿no? Un blanco nacarado, es un tercer grado superficial, ¿no? Blanco nacarado, está acartonado, carbonáceo por algunas zonas, ¿no? Entonces tenemos ahí eso, ¿no? Por otro lado, tenemos quemaduras subdérmicas profundas, son quemaduras que sobrepasan ya el espacio dérmico, epidérmico, y dañan estructuras subyacentes, son indoloras también, ¿no? Muchas veces se confunden con los mismos. Acá vamos a ver algunos criterios de gravedad de la quemadura, ¿no? Cuando son leves, graves, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, ¿cuándo consideramos que una quemadura es leve? Cuando es de primer grado, ¿no? Cuando es de primer grado. Es decir, una quemadura por sol. Entonces, ahí nosotros encontramos lo que es ese tipo de proceso. Hablamos de quemadura de segundo grado cuando la extensión es menos de un 10%, o sea, 2 palmas de la mano, si ustedes lo quieren poner así, ¿no? Unas 10 palmas de la mano, ¿no? O de repente por ahí solamente el tórax, ¿no? O una parte del pecho, ¿no? Menos de un 10% de extensión. Quemadura de segundo grado. Quemadura de tercer grado cuando es menos de 2%, es decir, hay una zona chamuscada, profunda, pero miden aproximadamente 2 palmas de la mano. Acuérdense que una de las clasificaciones por extensión es de la palma de la mano, en donde consideramos 1% en cada una de las palmas, ¿no? ¿Cuándo consideramos que son graves? Cuando es una quemadura de segundo grado, ¿sí? Pero ya tiene más del 10% de extensión en adultos o más del 5% en ancianos, ¿no? Más del 5% en ancianos. Entonces, ahí tenemos que ver.
Todos los quemados de segundo grado con la localización en donde, en cráneo, cara, cuello, axilas, pies, genitales y pliegues de flexión y extensión. Se consideran graves, muy aparte del porcentaje, ¿ah? Muy aparte del porcentaje. ¿Sí? Entonces, hay presencia de flectemas, de repente zonas zonas en las cuales se observa un pequeña zonas blanquecinas, pero si es en cráneo, cara, cuello, axilas, pies, o sea, todo lo que son pliegues, ya se considera grave. Quemadura de ese grado, obviamente, tercer grado ya se considera como grave, ¿no? Y si está asociada a alguna patología, alguna enfermedad, ¿no? De repente es un paciente diabético, un paciente inmunológico, ¿no? Quemaduras eléctricas y químicas se consideran necesariamente como graves, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos unos criterios de gravedad, ¿no? De acuerdo a una escala APSI. Ustedes mismos lo pueden incluso plantear de acuerdo a algunas imágenes. Es decir, si el sexo, por ejemplo, es en el hombre, se le da un punto, ¿no? Según la edad, se pone de 0 a 20 años un punto, de 21 a 42 puntos, de 41 a 63, 4 y 5 puntos conforme va avanzando la edad. Si es un paciente que ha tenido signos de inhalación, por ejemplo, ustedes observan que a nivel de la nariz está enrojecida, está chamuscado, tiene de repente hollín, hay signos de inhalación, tiene un punto. Observen ustedes que ese paciente tiene una quemadura de tercer grado, tiene un punto. Y en un momento vamos a observar lo que es el porcentaje, ¿no? De acuerdo al porcentaje se le da también un score. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sobrevivir? Si de acuerdo a la sumatoria tiene un score menos de 4, tiene un 99% de sobrevida. Si es de 4 a 5, 98. Si es de 6 a 7, la sumatoria de este score de 80 a 90. Si es de 8 a 9, de 50 a 70. Si es de 10 a 11, de 20 a 40%. Y si es más de 11, la sumatoria de este score tiene más del 10% de poder sobrevivir, ¿no? En sí acá no debería ser más. Acá debería ser incluso hasta menos del 10%, ¿no? O de 10 a 20, o menos de 20%. Ya lo que es la probabilidad de sobrevivir, que es mucho menor, ¿no? Esto ya lo hemos visto, los tipos de quemadura, de acuerdo a lo que son las lesiones que se presentan, ¿no? Vamos a avanzar. Los factores de gravedad también lo hemos observado, segundo grado más de 20% y tercer grado en superficie corporal, tercer grado más del 10%. Se considera grave cuando es cara, cráneo, ¿se acuerdan? Cuello, manos, pies, articulaciones genitales externos. Niños pequeños y adultos mayores de 60 años y quemaduras por electrocución, todas son de gravedad. Lo que tenemos que tener en cuenta, ¿cuál es lo que es la tensión? De primer grado, sumergirlo en agua fría, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una quemadura por agua caliente, para que no pueda aumentar lo que es el proceso, inmediatamente a agua fría. Abren el caño, lo colocan directamente en la mano, unos 20 a 30 minutos. Ahora, existe la creencia de que cuando la persona ha sufrido quemadura con agua y la meten directamente sobre lo que es el agua corriente o la apertura del caño, tienden a aparecer lo que son las ampollas o los flictemas, ¿no? Pues es falso, porque nosotros tenemos que ahí tener en cuenta tres cosas. Uno, disminuir lo que es la temperatura. Mientras se mantenga la temperatura alta por mayor tiempo sobre una superficie corporal, el proceso de la quemadura va aumentando, se va haciendo mucho más profunda, mucho más grave. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta también no solamente la temperatura, sino el tiempo que permanece sobre la superficie. Una temperatura alta, mientras más tiempo permanezca, mayor daño va a sufrir lo que es la piel. Por eso, al colocarlo directamente sobre o en lo que es agua corriente, agua del caño, agua fría, vamos a disminuir la temperatura, vamos a disminuir el tiempo y la lesión va a ser menos, ¿no? Entonces, inmediatamente sumergirla en agua fría, ¿no? Ahora, si en segundo grado,
De igual manera se tienen que lavar con agua, pero ya hay presencia de flictemas en este caso. Entonces los flictemas no se deben reventar. ¿Por qué? Porque puede haber riesgo de infección. Entonces solamente se cubre con gasa. Gasa usted la limpia. Y en tercer grado sí se lava, se cubre con gasa, usted la limpia e inmediatamente emergencia. Se puede utilizar lo que es algunas cremas. Por ejemplo, tenemos la sulfadiazina de plata, ¿no? Sulfadiazina de plata. Acá vamos a ponerlo, ¿no? De plata. Es una pomada que se utiliza blanca, que se utiliza directamente sobre la piel. Es un antiséptico, es antibacteriano, se puede empapar lo que es la gasa con esa pomada y se puede cubrir la zona afectada, ¿no? Incluso calma el dolor en algunas ocasiones dependiendo del tipo de marca, porque algunas utilizan lo que son analgésicos propios para poder disminuir el dolor, ¿no? Entonces, primero, sumergirlo en agua. Si hay presencia de flictemas, inmediatamente emergencia, ¿sí? Y se puede utilizar lo que es gasa con sulfadiazina de plata para cubrir lo que es la zona de la quemadura, ¿no? La zona de la quemadura. ¿Ven? Acá vemos manejo inicial, inmediatamente lo que es la zona de la quemadura con abundante agua, ¿no? De igual manera, la quemadura con agua directamente, ¿no? En sí se requiere unos 20 minutos a 30 minutos para que pueda disminuir todo el proceso, ¿no? En caso de un choque eléctrico, las descargas eléctricas generan daño local o general, ¿no? Hay que ver por dónde sale lo que es la descarga. Depende muchas veces del voltaje, obviamente no es lo mismo una descarga que se produce en un tomacorriente de domicilio que los que trabajan en postes de alta tensión, ¿no? Es obviamente muy peligrosa, puede provocar parálisis muscular y evita que la víctima se aparte, ¿no? Por eso es necesario incluso, si te encontramos una persona que se está electrocutando, utilizar algún tipo de medio que no sea conductor para poder sacarla. Muchas veces puede ser un palo, un trozo de madera, ¿no? Y poder eliminarlo. Doctor, no tengo palos, pues, si tienen una silla de madera con la silla, ¿no? De tal manera que tienen que retirarlo. Nunca tocarlo porque pueden también electrocutarse, ¿no? Buenos conductores de la piel, perdón, buenos conductores de electricidad, la piel, nervios y sangre, ¿no? ¿Qué hacer? Interrumpir la fuente generadora. O sea, si tienen y saben el switch, bajen el switch, ¿no? Y se retira con algún material aislante, puede ser madera, ¿no? Y si hay un paro cardíaco, inmediatamente iniciar lo que es RCP en ese paciente. Y acá encontramos, ¿no? Los cables, las conexiones que son clandestinas que se pueden utilizar. ¿Mm? Siempre tratar, por ejemplo, lo que es el proceso de descarga. Se puede utilizar un palo para retirarlo si se baja el switch. Y puntos, por ejemplo, donde pueden salir las descargas eléctricas, ¿no? Incluso pueden hasta eliminar partes de lo que es el cuerpo, ¿no? Existe lo que es, y ya lo hemos visto, ¿no? Proceso de vasodilatación, hay alteración de la permeabilidad, ¿no? Hay un proceso de coagulación intravascular, lo que habíamos hablado justamente del proceso de la necrosis coagulativa, ¿no? Por ahí producción de edema, ¿no? Como ya hemos visto en algunos pacientes a nivel del rostro sobre todo. Hay un estado de shock, sobre todo shock hipovolémico. Acuérdense esto. Cuando yo les pregunte, ¿qué tipo de shock es el que se puede provocar en un paciente con quemados? Y les pongo shock anafiláctico, shock hipovolémico, shock séptico, ¿no? Ustedes pueden poner ahí un shock hipovolémico, básicamente, ¿no? La hipoxia, obviamente, por un edema a nivel del laringio, y que evita que el oxígeno pase a los pulmones, ¿no? Y que pueda respirar el paciente, ¿no? Saben ya ustedes la primera respuesta, inmediatamente encuentran a la víctima, lo tratan de retirar a una zona segura, ¿no? Evalúan al paciente e inmediatamente solicitar lo que es ayuda. Que activen el sistema médico de emergencia. Se llama al 116 o al 106 o al 105, ¿no? El gran quemado
se relaciona con lo que es básicamente un proceso de injuria sistémica agresiva, un daño tan potente que incluso el paciente puede llegar a morir por lo que es el proceso que se da, ¿no? En este caso de lo que es una injuria, ¿no? ¿Lo convierte en un politraumatizado grave? Sí, dependiendo de lo que es la extensión que nosotros vamos a poder encontrar, ¿no? En el gran quemado, básicamente tenemos que observar que el riesgo se da cuando hay un 25% más. Y el ábscis, ¿se acuerdan del score que habíamos visto? Más de 7% o más de 7. Pacientes medio de 2 años o mayores de 65, con un 10% más de quemadura de segundo o tercer grado, ya se considera como un gran quemado. Quemaduras en cabeza y cuello, quemaduras por inhalación, alta tensión, politraumatismo, se consideran como gran quemado. ¿Ok? De repente algunos términos que ustedes pueden escuchar o pueden tener en cuenta. ¿no? Acá en lo que es el gran quemado, básicamente, todo lo que es proceso de resucitación eficaz, si encontramos al paciente, por ejemplo, que tiene una gran cantidad de quemadura y que requiera lo que es una reanimación cardiopulmonar, ¿no? Se tiene que realizar el manejo de la lesión por inhalación, ¿no? Tratar de evitar muchas veces el proceso de reanimar si es que el paciente ha inhalado y tiene un edema laríngeo. Nuevamente llamar a lo que es emergencia. Se relaciona la sepsis a lo que es el proceso de las posibles infecciones en la piel, ¿no? Y bueno, si es tercer grado, proceso de injertos, básicamente. Ya hemos visto por su profundidad, primer grado, segundo grado, tercer grado, que solamente estamos viendo lo que es, hemos visto lo que es el agente productor, ¿no? Incluso los criterios de gravedad, estamos repitiendo. Acá vemos lo que es el porcentaje, esto es lo que quería llegar. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos lo que es el porcentaje, cada parte del cuerpo tiene lo que es, ¿no? Por ejemplo, la cabeza la consideran el rostro 4.5%, la parte anterior y la posterior 4.5%. El tórax exterior 18, tórax posterior 18, miembro superior, cara anterior 4.5 y posterior 4.5, de tal manera que todo el miembro tiene 9, 9 y 9, y toda la cabeza tiene 9. Ojo, que acá consideran al cuello como 1, no se olviden, 1%. 1% genitales, piernas, cara anterior 9, 9 cada una, cara posterior 9, 9 cada una, de tal manera que cada miembro, cada pierna tiene un porcentaje del 18%. Si lo sumamos todo, vamos a encontrar un 100% de quemadura. ¿Sí? Vemos acá, obviamente en los niños es diferente, ¿no? El porcentaje de quemaduras. Y acá vemos nuevamente la regla de los 9 de Wallace, en el cual observamos un porcentaje para cada una de las estructuras, y la regla del 1% que es de la palma de la mano. Es decir, si yo, por ejemplo, encuentro en esta zona, ¿sí?, una quemadura y quiero utilizar la palma de la mano y se aproxima, entonces tiene solamente 1% de quemadura, ¿no? Y aquí encontramos lo que es la quemadura según la extensión. Segundo grado, si es menos del 15%, es leve. Superficie corporal entre 15 a 25% moderada y más de 25% ya es grave, ¿no? Igual de tercer grado, si es menos del 2% es leve, de 2 a 10% moderada, y si más del 10% ya es grave, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta ya lo que son esas pautas. El manejo de un gran quemado, básicamente, tener en cuenta el estado de conciencia, como en todo caso, en todo momento, tener bastante énfasis en lo que es la extensión, la profundidad, porque de eso muchas veces nosotros vamos a poder observar el tipo de quemadura, e incluso informar cada vez que nosotros llamemos a lo que es y activemos el sistema de emergencia. De acuerdo a las quemaduras ya se tiene que ver, ¿no? Porque muchas veces la mayor parte de estos accidentes suceden en casa. Imagínense que están agachadas o la persona, la víctima está agachada y justamente la olla de agua caliente le cae en la espalda. En toda la espalda. Estamos hablando de una quemadura de un 9%, ¿no? A un 18%. ¿Qué me dicen ustedes?
Vean ustedes, ¿ves? Es en espalda, básicamente, solamente la espalda, 9%. Si hablamos de espalda y lo que es zona lumbar, estamos hablando de un 18%. Entonces, tenemos acá 18%. Entonces, ¿cuál vendría a ser lo que es su estado de gravedad? Empiezan a aparecer lo que es ampollas y flictemas. Estamos hablando de quemadura de forma moderada, ¿no? De forma moderada. Inmediatamente, si tenemos la ducha o una tina, para poder disminuir la temperatura y el tiempo de exposición, que es lo importante. Con eso ya evitamos ya incluso que se quede solamente en primer grado o que solamente sea segundo grado y no llegue a tercer grado por un proceso, ¿no? De profundidad de la quemadura, ¿no? Asegurar la vía aérea, ¿no? Normalmente lo que se realiza acá ya es básicamente del personal que viene a atender, ¿no? Le va a poner oxígeno, hay diferentes sistemas de poder brindar lo que es oxígeno, y ya le va a colocar su vía periférica, ¿no? Un suero para poder hidratarlo, porque saben ustedes muy bien que este tipo de pacientes quemaduras se deshidratan muy rápidamente, y se va a realizar reposición de volúmenes, ¿no? Control de funciones vitales, ese es para poder evitar que llegue un shock. La hipotermia, ustedes saben muy bien que la piel tiene una función de termorregulación, y si está agredida, ya va a disminuir lo que es esta función, y el paciente va a empezar a perder calor, y se tiene que abrigar. Normalmente se coloca, el médico asistente le coloca, o la enfermera le coloca lo que es una sonda Foley, una sonda urinaria, para poder ver el volumen urinario. Si el paciente orina, quiere decir que ya se está hidratando. El signo de hidratación de un paciente es la orina. Mientras no orine, ese paciente no está hidratado, ¿no? Y la colocación de sonda nasogástrica para el proceso de alimentación y evitar, por ejemplo, problemas ya sea de vómitos, sobre todo en pacientes quemados que superen el 20% de superficie corporal. Normalmente, cuando son gran quemados, el dolor es tan fuerte que muchas veces incluso las analgesias o los analgésicos no son resultado. Y lo sedan, es decir, le administran medicamentos que los hacen dormir de manera controlada, monitorizada, para que no sienta el dolor. En algunas ocasiones incluso esta sedación no es suficiente, ¿no? Y le administran morfina a este paciente, ¿no? Morfina, un opiáceo muy potente para que pueda disminuir el dolor. Importante, para evitar lo que es el tétano, su toxoide tetánico. Bueno, no se administra antibióticos, pero siempre y cuando no sea necesario, ¿no? Eso ya se ve dentro de lo que es el proceso de hospitalización. Si se observa signos de infección dérmica, se administra antibióticos, ¿no? Y bueno, protectores gástricos que puede ser ranitidina, puede ser omeprazol, pantoprazol, que son medicamentos que se utilizan mucho dentro de lo que es el ámbito hospitalario para poder evitar cuadros de gastritis en nuestros pacientes. Importante lo que es la asepsia y la antisepsia, es decir, la curación de estos pacientes, ¿no? Sobre todo de la zona de las heridas donde ha habido ampolla, flictemas y estas se han roto. Disminuir la concentración de bacterias, evitar que se contamine la herida, ¿no? Obviamente apoyo psicológico al paciente dependiendo muchas veces porque las quemaduras son en el rostro y la imagen o en el cuello, ¿no? Y provocan una alteración de la imagen corporal que altera el proceso psicológico en los pacientes o en las víctimas muchas veces, ¿no? Los baños, como ya les mencioné, ¿no? Inmediatamente, si tiene ampollas, se tiene que realizar justamente con el proceso de las ampollas, evitar que éstas se rompan o se revienten para evitar cuadros de infección, ¿no? En el hospital, bueno, cuando ya está hospitalizado, se realiza la curación de todas las zonas de la quemadura, obviamente para provocar mucho dolor, por eso previamente se le administra algún tipo de analgésico, ¿no? De igual manera, y siempre tienen que tener en cuenta esto, ¿no? Existen pacientes de repente, por ahí le van a preguntar, ¿pero puede llegar a UCI? Sí, cuando la quemadura es 20% corporal en adultos o 10% de quemadura en tercer grado. Ingresan a UCI para un mayor control y monitoreo. 10% en niños, cuando hay un problema de la inhalación, pacientes inmunocomprometidos como VIH, pacientes electrocutados o quemaduras químicas. Ellos ingresan a UCI necesariamente, ¿no? Este es el ABCD que nosotros ya hemos visto ya cuando hicimos RCP, ¿no? Mantener lo que es
la vía aérea, ventilación, circulación, el estado neurológico, la temperatura del paciente y reanimación con fluidos, ¿no? Esto es lo mismo que lo anterior. ¿Bien? Una evaluación secundaria que vamos a poder encontrar dentro de lo que es este tipo de pacientes, básicamente es la regla de los 9, ¿no? Como nosotros identificamos el proceso del porcentaje que encontramos de las quemaduras, ¿no? Y de acuerdo a ello se realiza lo que es el proceso directamente de hidratación de nuestro paciente. Básicamente lo importante que tienen que saber ustedes en esta pauta es cómo identificar el porcentaje, ¿no? Es lo mismo que nosotros tenemos acá, ¿no? La regla de los 9 y un porcentaje dentro de cada uno de ellos. Lo mismo que nosotros vamos a poder encontrar, ¿no? Rescate y manejo, básicamente tenemos que aprender lo que es el uso de los extinguidores. Muchas veces, por ejemplo, tenemos un extinguidor en el trabajo, en la oficina, pero no sabemos manejarlo. Es importante aprender a manejo. Retirar ropas y anillos, pulseras, ¿sí? Y no enfriar con agua, dependiendo de lo que es el tipo de quemadura, ¿no? Si de repente por ahí está la ropa muy adherida, son plásticos, ¿no? Muchas veces pueden provocar, pero normalmente si es directamente a nivel de la piel, se tiene que realizar directamente con agua química. Cuando es una quemadura química, se retira toda la ropa y se irriga con agua para poder eliminar el resto de sustancia química y evitar que siga quemándose, ¿no? Y de manera eléctrica, se desconecta, se baja el switch, se retira el paciente de la red, ya sea con un palo, una tabla o algo de madera que no provoque lo que es aislante, mejor dicho, ¿no? El tratamiento de un gran quemado, básicamente, todo tiene que ser directamente relacionado con lo que es el proceso ya a nivel hospitalario. Básicamente, lo que tienen que tener en cuenta es activar lo que es el sistema médico de emergencia, inmediatamente llamar si el paciente tiene algún proceso de un paro cardíaco y se le puede realizar la reanimación, se la realiza, ¿no? Se la realiza, ¿no? Siempre tener en cuenta que todo paciente quemado va a ingresar a un proceso de hipotermia porque pierde calor, ya sea por la piel transgredida, ¿no? Bueno, cuando viene ya lo que es el personal especializado, sistema médico, le colocaron su urinaria, su nasogástrica, le administran lo que son analgésicos, ¿no? Inmunizaciones y protectores gástricos, ¿no? Como ya habíamos visto anteriormente. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es cómo nosotros brindarle primeros auxilios a un paciente que tiene lo que es básicamente una quemadura, ¿no? Una quemadura. Tener en cuenta básicamente nosotros que ante ellos inmediatamente reducir lo que es la temperatura, reducir el tiempo del calor, abundante agua en la zona. Si es que vamos a encontrar, por ejemplo, lo que es flictemas, si hay ampollas, no reventarlas. Y si ya se ha reventado, entonces podemos utilizar lo que es algún tipo de ungüento para poder evitar lo que es las infecciones, ¿no? Importante, 20 a 30 minutos lo que es el proceso básicamente bajo chorro de agua frío para poder disminuir la temperatura y el tiempo prolongado. Eso es lo más importante. Muy bien, jóvenes. Hemos tenido que correr un poco porque parte de quemaduras es bastante largo. Ya siendo básicamente lo que es tiempo, vamos a pasar a tomar lista el día de hoy. ¿Ok? Darwin Álvarez. ¿Estará Darwin? Araujo. Presente. Arroyo. Arroyo. Chamorro. Chamorro. Chávez Rodríguez.
Cisneros. Flores. Mestanza. Presente, doctor. Ok. Moreno. Presente, doctor. Ok. Pereira. Presente, profe. Ok. Quirós. Presente, doctor. Ok. Vargas. Presente, profesor. Ok. Si tuvieran alguna pregunta, alguna consulta con respecto a la clase del día de hoy. Quemado vamos a encontrar en todo momento. ¿Eh? En todo momento. Y a veces incluso hasta en lugares donde menos nos podemos encontrar. Y los más afectados muchas veces son los niños, ¿no? A veces incluso dejan el desayuno con agua caliente sobre la mesa. Viene el niñito y empieza a jalar el mantel y se le viene todo, ¿no? Inmediatamente. Entonces, lo que muchas veces tenemos que hacer en ese momento, ¿qué cosa? Es dos cosas. Disminuir la temperatura, disminuir lo que es el tiempo de permanencia de la temperatura. ¿Y cómo lo hacemos? Agua corriente. 20 a 30 minutos y de ahí inmediatamente, si observamos la formación de flectemas, llevarlo inmediatamente a un establecimiento de salud para que le puedan brindar lo que es la atención, ¿no? Y ya saben ustedes, zonas de riesgo, zonas consideradas de emergencia y graves, ¿no? Rostro, pliegues, genitales, ¿no? Entonces, tener en cuenta siempre eso. Muy bien, chicos. Nos quedamos hasta acá entonces por el día de hoy. Si no hay más preguntas, nos estaremos viendo Doctor. entonces. Sí, dime. Yo tengo una consulta. En la unidad 6 hay un trabajo para realizar, pero no hay para subir, doctor. Eso es lo que no entiendo. O sea, es una pregunta nomás. A ver, déjame ver. Saber cuáles son los tipos de vendajes, su tamaño y material, pero no hay la opción para subir ese trabajo. Ya, hacemos una cosa. Si no lo pueden subir, voy a hablar con sistema, ¿sí? Pero mientras tanto, me lo pueden enviar a WhatsApp personal. ¿Ok? Me lo envían nada más al WhatsApp Ah, para ok, ponerlo perfecto. presente. Sí, no se preocupen. Ya, doctor, Entonces, con gracias. esto ya lo vamos manejando. ¿Sí? Muy bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Ok, entonces nos quedamos aquí por el día de hoy. Muy bien, chicos. Tengan en cuenta que ya nos vamos acercando ya un par de semanas más y terminamos. ¿Sí? Básicamente lo que hemos realizado. Sí, algunas preguntas que de repente les he estado haciendo en clase que también van a venir, los trabajos. Y cuídense bastante que lo que es la viruela del mono está aumentando. Y el hospital donde estoy trabajando se ha hecho famoso con el fallecido que hemos tenido en UCI. Pero básicamente ese paciente que ha fallecido en UCI ha fallecido por un cuadro séptico, ¿no? Ya saben que los pacientes con VIH tienden a presentar, pues, sistema inmunológico deprimido, ¿no? Y si tienen algún tipo de infección térmica que es severa, pues, la sepsis se lo lleva rápido, ¿no? Básicamente por eso. Así que cuídense, chicos, de todas maneras y protéjanse. Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Gracias, doctor. Igualmente, cuídese. Gracias, doctor, Bueno. igual.